Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura del día de hoy, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra nos está indicando que nosotros estamos enfrentando una situación y es contra el pecado. El apóstol Juan le está escribiendo a los creyentes y les dice: estas cosas les escribo. Pero tenía un objetivo al escribir, y el objetivo era para que no pequéis. El creyente está enfrentado al pecado. Esa es nuestra reflexión en el día de hoy, enfrentando el pecado. Debemos reconocer que nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Al venir a Cristo, nosotros hemos sido salvos al reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa es confrontada, entregada a Cristo y queremos vivir para Él. Por eso nosotros encontramos un versículo que nos dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos palabras aquí que sobresalen en este versículo, y es encubrir, o podemos decir que más de dos palabras, ¿no? Encubrir, confesar y apartarse. Encubrir es cuando oculto y hago que no está pasando nada. Estamos hablando con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos que somos de Cristo, sabemos que vivimos para el Señor, pero debemos pedir a Dios que descubra nuestro corazón, porque el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuántas veces quizá has sido confrontado hacia no haz esto, no haz aquello, no practique tal forma, pero sigue haciéndolo? Y se encubre, se justifica y no da lugar a un arrepentimiento. Luego dice el que los confiesa. Y de eso es que estaba hablando el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, cuando él les dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que confiesa su pecado, pero no solamente lo confiesa, porque podemos decir: ay, sí, yo cometí ese error, pero sigo haciendo lo mismo. Ay, sí, yo pequé. Ay, es que me domina
pensamiento, esa acción, ese hábito pecaminoso, pero solo lo reconoce, lo descubrió, sabe que está ahí, lo confiesa, pero tiene que dar otro paso, otra acción, y es apartarse. Debe apartarse. Nosotros debemos, si reconocemos un hábito, una costumbre, una acción que es pecado, debemos apartarnos. Solo así alcanzará misericordia. Entonces sabemos que somos pecadores, pero hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador. Pero no somos practicantes del pecado. Usted puede ver cuando alguien dice, estoy haciendo las prácticas, es un estudiante para una X o Y profesión, por ejemplo, un médico, y está haciendo las prácticas en una clínica, en X o Y lugar. Entonces dice, soy practicante. Y todo el mundo lo sabe, que es un practicante. ¿Por qué? Porque todos los días hace y ejercita eso para lo cual se está preparando en una profesión. Pero nosotros que tenemos la gracia de Cristo, no somos practicantes del pecado. El apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, o sea, no dice si alguno sigue pecando o si alguno se propone pecar, no, es que si hubiere, o sea, por algún momento se presenta una situación de pecado. Hay momentos, no somos perfectos. La Biblia nos llama santos porque Jesucristo nos ha hecho santos. Pero en nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, si alguno hubiere pecado. Y aunque no somos practicantes del pecado, llega el momento en que hay que acercarnos a Dios y decir, Señor, cometí pecado. Ahora, a un practicante del pecado le parece normal, ese es su hábito, lo hace y no le da nada, ni se siente redargüido, ni confiesa su pecado. Pero un creyente que reconoce que es de Cristo y que vive por la gracia, reconoce que es salvo por gracia, según Efesios 2:8, que vive mediante la fe en Jesucristo, que no es por lo que él haga, entonces sabe que ha sido llamado para realizar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-10 podemos leer, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Él y vivimos para Él. Y Él preparó un camino. Él preparó unas obras para que anduviésemos en ellas. Así que, mi amado hermano, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. No hagamos ese dicho que dice que el que peca y reza empata. No podemos acostumbrarnos a esas formas de vida. Nosotros debemos vivir para Cristo. Si en algún momento pecamos, pedimos perdón a Dios porque tenemos un abogado. Tenemos a Jesucristo ante el Padre que intercede por nosotros. Así que, mi amado hermano, hoy vamos a proponernos a reconocer que somos salvos en Cristo y que vivimos para Él, enfrentando el pecado.
Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, deseando que la gloria y la presencia de Dios esté en su vida tan real, tan fuerte, que la pueda sentir y hasta palpar. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que debemos permanecer anclados en su palabra. Son las indicaciones, los deseos de sus pastores, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Un excelente día. Anclado